Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. En la sofisticada y soleada Marbella, España, un paraíso de lujo en la Costa del Sol, vivía Adriana Fuentes, una exitosa diseñadora de jardines y paisajista de 40 años, propietaria del exclusivo estudio Oasis Mediterráneo. La vida de Adriana, en su aparente perfección, era un lienzo de belleza y prosperidad. Sus diseños eran admirados, su pasión por crear ambientes paradisíacos la definía, y su matrimonio de 12 años con Sergio Ramos, un carismático y ambicioso promotor inmobiliario de 42 años, parecía el toque final de su felicidad. Sergio era conocido por su sonrisa encantadora y su aparente devoción, y juntos formaban una pareja envidiable en los círculos sociales marbellíes. Adriana, con su sensibilidad artística y su fe inquebrantable en la lealtad, había invertido cada gramo de su ser en su relación, creyendo firmemente en la solidez de su unión, en los sueños compartidos y en el futuro que juntos construirían, día tras día, con un amor que ella consideraba inquebrantable y sincero, como las raíces de sus árboles más antiguos. Sin embargo, en las sombras de su aparente dicha, una figura insidiosa se movía con sigilo, tejiendo una red de engaño que pronto revelaría la más cruel de las verdades. Natalia Vega, una joven y seductora influencer de estilo de vida de 28 años, que Sergio había conocido en eventos de alta sociedad, era la artífice de esta traición. Natalia, con su belleza deslumbrante y su ambición desmedida por el lujo, había seducido a Sergio, viendo en él no solo un amante, sino un trampolín para su ascenso social y el acceso a un estilo de vida que anhelaba. Para Sergio, Natalia representaba la juventud, la emoción y una vida sin las complicaciones que, a su juicio, le imponía la rutina con Adriana. Lo que Adriana desconocía era la descarada invasión de su espacio. Natalia no solo era la amante de su marido, sino que adoraba nadar en la piscina de la casa de Adriana, un gesto de provocación y desprecio que añadía una capa de humillación a la traición. Las primeras señales de la fisura en el mundo de Adriana fueron sutiles, casi imperceptibles, como una hoja marchita en un jardín perfecto. Sergio comenzó a mostrarse extrañamente distante, sus viajes de negocios se extendían hasta altas horas de la noche, y su teléfono era una extensión constante de su mano, guardado celosamente. Natalia, por su parte, comenzó a aparecer con mayor frecuencia en los mismos clubes de playa y restaurantes exclusivos a los que Sergio asistía, con una familiaridad extraña con él que Adriana, en su ingenuidad, atribuía a los círculos sociales. Adriana, siempre confiada, achacaba esos cambios al estrés de las apretadas agendas y a las presiones del éxito, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable, como los cimientos de una fuente a punto de secarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe devastador llegó una tarde de verano. Adriana, de regreso a casa antes de lo previsto, notó que el portón automático de su lujosa villa estaba ligeramente abierto. Al entrar al jardín, un sonido familiar y detestado la detuvo en seco. Salpicaduras y risas provenientes de su piscina, la que ella misma había diseñado con tanto esmero. Al acercarse, su corazón se detuvo. En el agua cristalina nadaba Natalia, riendo a carcajadas con Sergio, quien la esperaba en el borde con una toalla. «Esta piscina es increíble, mi amor. Mucho mejor que las públicas», exclamó Natalia, con una sonrisa triunfante, mientras Sergio le devolvía la sonrisa con complicidad. Las palabras y la escena fueron un golpe físico que la dejó sin aliento,
una vertigen que la obligó a apoyarse en una columna de mármol. La risa de Sergio, antes tan familiar y amada, se convirtió en una tortura, un eco de la traición más profunda, un golpe fatal a su corazón. Su mundo, su vida, sus sueños, todo se desmoronaba en cuestión de segundos, dejando un vacío inmenso y una dolor que la sofocaba. La escena fue un puñal directo al corazón de Adriana. No solo la infidelidad, sino la profanación de su santuario personal, su piscina, el lugar donde encontraba paz y relajación. Sintió una náusea en profunda, un torbellino de emociones que la dejó sin fuerzas. La humillación era inmensa, su esposo brindando por su nueva felicidad con otra, en su propia casa, en su propia piscina, mientras ella, ajena, se preocupaba por los detalles de su hogar. La idea de que ellos se jactaran de su victoria en su propio espacio la paralizó. Se sintió como una extraña en su propia vida, sus sueños convertidos en polvo, su mundo desmoronando en segundos, dejándola completamente vacía, con el sabor amargo de la traición en la boca y el peso de una injusticia hiriente que la quemaba por dentro. En un torbellino de dolor y rabia, Adriana quiso gritar, irrumpir en la piscina y destrozar cada mueble de jardín, cada sonrisa hipócrita. La imagen de Sergio con Natalia, la burla en sus voces, la consumían. Era el colmo de la perfidia, una traición no solo emocional, sino también de su privacidad y de su sentido de seguridad en su propio hogar. Sintióse atrapada, su amor y su dedicación a Sergio ahora parecían una burla cruel. El desespero la invadió, un frío gélido que le recorrió el cuerpo, amenazando paralizarla por completo. Pero pronto una chispa de fuego se encendería en su interior, un deseo de justicia que quemaría más que cualquier ardor, una lección que Sergio y Natalia no olvidarían jamás. El desespero inicial de Adriana la llevó a refugiarse en su estudio, el lugar donde antes encontraba consuelo y creatividad en sus diseños. Se vio rodeada de bocetos y plantas que, en ese momento, le parecían burlarse de la fealdad de su realidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo sus ojos no vieron lo que se gestaba tan cerca? La traición de Sergio, la persona en quien más confiaba, la había dejado en un abismo de incredulidad. Era una herida en el alma y sentíase completamente sola en medio de su propio naufragio, sin saber cómo juntar los pedazos de su vida, con la sensación de que su propio hogar se había convertido en un campo de batalla de recuerdos amargos y humillantes. La humillación de ser la esposa engañada y además invadida en su propio hogar la consumía. La idea de que su mundo perfecto se hiciera pedazos públicamente, de que su reputación se viera manchada por el escándalo de su esposo y su amante, la aterrorizaba. Su estudio, su pasión, su paz, todo estaba en juego. El miedo de ser vista como la víctima ingenua y compadecida era tan grande cuanto la propia dolor de la traición. Sentíase presa en una jaula invisible, sin escape, sin aire, mientras el peso de la vergüenza amenazaba esmagarla por completo, pero la visión de un rostro inesperado, de un antiguo colega de universidad en el ámbito de la química, cambiaría todo. No obstante, en medio de la oscuridad más profunda, un pensamiento frío y calculista comenzó a tomar forma en la mente de Adriana. La humillación no sería solo suya. Ellos, en su arrogancia y descaro, habían subestimado su capacidad de reacción y su inteligencia. Una faísca de ira fría y calculadora encendió un fuego en su interior, quemando el dolor y la autocompasión. La idea de que Sergio y Natalia salieran impunes, de que su vileza quedara sin castigo y que la invasión de su piscina fuera un acto sin consecuencias, era inaceptable. No se trataba apenas de justicia, sino de autoafirmación.
Ella no sería la víctima. Ellos serían los protagonistas de su propia caída, en el escenario que ellos mismos habían elegido para celebrar su descaro. Su teatro privado se convertiría en un espectáculo público e inolvidable. La mente de Adriana, entrenada en la creación de paisajes armoniosos y en la anticipación de cada elemento en un diseño, comenzó a funcionar de otra manera. No era la paisajista soñadora, sino una estratega herida, con una nueva misión. El desespero dio lugar a una determinación implacable, alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su honor. Ella no sería la esposa traída y humillada. Transformaría la traición en su mayor obra prima, un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del mundo del diseño, una lección que Sergio y Natalia jamás esquecerían, diseñada con la precisión de un plano maestro, con un toque inesperado. Ella sabía que necesitaba de un plan, uno que fuera tan impecable cuanto sus creaciones más aclamadas, pero con un giro inesperado y devastador. La confrontación directa con ellos había servido apenas para reafirmar su crueldad y la desfachatez de Natalia. La humillación que ellos planearon para ella se volvería contra ellos, multiplicada en intensidad. Adriana no quería apenas que se arrepintieran, quería que sintieran el peso de su propia vergüenza, públicamente, delante de todos, en el momento más inoportuno para ellos, cuando se sintieran invencibles. Su mente se tornó un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia, tejiendo una tapizaria de justicia inesperada, y su atención se enfocó en un detalle que siempre había valorado en sus piscinas: la química del agua. La primera semilla de su estrategia plantóse en 1960. Su mente había que colocar una sorpresa especial en el agua de la piscina, no algo peligroso, sino algo que causara un impacto visual y una incomodidad inmediata, que revelara la verdad sin una sola palabra. Recordó a un antiguo colega de la universidad, un ingeniero químico especializado en tratamientos de agua para grandes complejos turísticos, llamado Diego Soto. La idea surgió como un relámpago. Ella manipularía la química de su propia piscina para crear una reacción inofensiva pero escandalosa, que se activaría cuando Natalia, su amante, volviera a nadar en sus aguas, como era su costumbre. Su calma, su elegancia, su presencia inabalable serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como ellos habían planeado. Pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera fase de Sergio y Natalia para todos. Sin que ella necesitara proferir una única palabra acusadora, utilizando el elemento sorpresa a su favor, un truco del destino que solo ella poseía, un as bajo la manga en su propio hogar. El silencio de su estudio, en la madrugada, fue interrumpido apenas por el sonido de su propia respiración mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en la química. Adriana, con su habilidad para el detalle y su conocimiento de los elementos, sabía que Diego Soto era el único que podía ayudarla con la precisión necesaria para esta sorpresa, sin dejar rastro. Recordó que Diego era un hombre de principios, que valoraba la justicia. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su esposo y su amante de una forma inolvidable. Adriana sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso, y el escenario estaba listo, un festín de verdades amargas servido en el corazón de su propio jardín, en su propia piscina. La oscuridad del engaño de Sergio y Natalia, con la humillación de Adriana en su propia piscina, no logró apagar la llama en el corazón de la paisajista. Al contrario, la avivó con una intensidad feroz. Cada lágrima derramada en su estudio fue un ingrediente que se mezcló con su dolor para forjar una determinación gélida.
Ya no era una furia descontrolada, sino una rabia fría y calculadora, alimentada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su dignidad y su honor. La Adriana soñadora, la diseñadora de jardines que creía en un futuro idílico, había quedado atrás. En su lugar emergió una estratega, con los ojos bien abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero, lista para transformar su paraíso en un escenario de justicia inolvidable. La primera persona a la que Adriana acudió, con la imagen de Sergio y Natalia en su piscina, aún fresca en su mente, fue a su amigo de la universidad y colega en proyectos ambientales, Diego Soto, un brillante ingeniero químico especializado en tratamientos de agua y sostenibilidad, residente en Málaga, España, pero con contactos en toda la Costa del Sol. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. «Diego, necesito tu ayuda. Sergio me ha traicionado con Natalia y ella adora nadar en mi piscina. Necesito una sorpresa para ella en el agua, algo que la deje boquiabierta». La voz de Adriana, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Diego, con su ética profesional y su lealtad inquebrantable a sus amigos, reconoció de inmediato. Diego no hizo preguntas superfluas, solo ofreció su apoyo incondicional y su conocimiento técnico, entendiendo que Adriana necesitaba más que consuelo. Necesitaba un aliado para la guerra que se avecinaba, alguien que supiera manipular los elementos con precisión científica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con Diego a su lado, la búsqueda de la sorpresa perfecta para la piscina se convirtió en la prioridad principal, una carrera contra el reloj. El plan al que se refería Adriana era su intención de manipular la química del agua de su propia piscina para crear un efecto visual inofensivo, pero impactante y humillante para Natalia. Sabía que debía ser algo que se activara al contacto con una persona. Algo que no dañara a nadie, pero que creara un espectáculo inesperado. Diego, utilizando su conocimiento en reactivos y pigmentos inocuos, comenzó a investigar una sustancia que fuera estable en el agua de la piscina y reaccionara de forma visible solo bajo ciertas condiciones, idealmente al contacto con lociones o cremas corporales que Natalia pudiera usar. La tensión se intensificó a medida que cada hora que pasaba la acercaba al momento de la confrontación. Diego, utilizando sus contactos en laboratorios químicos, logró sintetizar un pigmento orgánico no tóxico, completamente soluble e incoloro en el agua de la piscina, pero que, al contacto con ciertos compuestos presentes en cremas hidratantes o aceites corporales, ingredientes comunes en los productos de Natalia, reaccionaría cambiando de color drásticamente, tiñendo el agua de un tono brillante y llamativo. Paralelamente, Adriana, con su mente ágil de diseñadora, investigó los hábitos de baño de Natalia. Descubrió que Natalia siempre usaba una crema bronceadora específica antes de nadar. Este era el detalle clave. La sustancia reaccionaría con esa crema en particular. Su objetivo no era solo mostrar la infidelidad, sino desenmascarar la descarada invasión de Natalia, haciendo que su propio lujo y vanidad se volvieran contra ella de la manera más pública y memorable posible. El primer acercamiento para preparar la piscina ocurrió días después. Adriana, aprovechando una ausencia de Sergio, solicitó a su equipo de mantenimiento habitual que realizara una limpieza profunda y balanceo químico de la piscina, supervisando ella misma el proceso, bajo el pretexto de probar un nuevo producto, innovador para el mantenimiento del agua. Diego introdujo la sustancia incolora en el sistema de filtrado. La calma de Adriana era tan perturbadora que el personal no sospechó nada. Pero la verdad era que Adriana ya no era la misma. Su inteligencia,
Antes dedicada a crear paisajes serenos, ahora se afilaba como una herramienta de precisión. Los cazadores se habían convertido en los cazados, y Sergio y Natalia, en su arrogancia, no lo percibían, ajenos a la trampa de color que les esperaba en el agua. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras tanto, Diego, con la sustancia ya en la piscina, siguió de cerca los movimientos de Sergio y Natalia. Descubrió que planeaban una fiesta exclusiva en la villa de Adriana para celebrar un nuevo contrato inmobiliario de Sergio, y que Natalia, por supuesto, sería la estrella y planearía su habitual chapuzón. Esta información, combinada con la magnitud de la traición personal y la invasión de su espacio, dio a Adriana y Diego un nuevo y poderoso propósito. La paciencia y la meticulosidad de Diego estaban dando frutos, proporcionando a Adriana el arma definitiva para su plan maestro. El impacto de esa sorpresa en la piscina sería devastador, un terremoto visual en el mundo de Sergio y Natalia que los dejaría sin cimientos. El plan de Adriana comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. No solo buscaba la exposición de la infidelidad, sino un medio para que la revelación de la traición de Natalia y Sergio fuera innegable, pública y, sobre todo, humillante para ellos en su propio evento. La fiesta de lanzamiento del proyecto inmobiliario, el escenario elegido por ellos para su triunfo y la humillación de Adriana, sería el telón de fondo de su caída. Natalia, con su rutina de nadar en la piscina de la casa, sería la detonadora, y la explosión de color en el agua, la confirmación visual de la invasión y el engaño, exponiéndola como la intrusa descarada que era. El desafío principal ahora era infiltrarse en la fiesta, mantener la calma y ejecutar el plan en el momento exacto. Adriana, con su mente aguda y la ayuda de Diego, ideó un pretexto convincente para su propia presencia en la fiesta que Sergio organizaba en su casa. Se presentaría como la anfitriona legítima, que, a pesar de sus problemas personales con Sergio, que él creía que ella aún desconocía, decidía poner una buena cara por el éxito del proyecto. La protagonista, antes vista como ingenua y vulnerable, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia, cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Sergio y Natalia sin una sola palabra acusatoria de su parte. La verdad visual sería su arma más potente, más brillante que cualquier joya. Mientras Sergio y Natalia se preparaban para la fiesta, ajenos a la tormenta que se avecinaba en su propia piscina, Adriana y Diego ultimaban los detalles. La estrategia de Adriana no se limitaría a la exposición de la infidelidad y la humillación. Su objetivo era una mancha profesional, social y familiar, que marcaría la reputación de Sergio y Natalia para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del protocolo de los eventos de alta sociedad para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando Natalia se zambullera en la piscina, exponiéndolos ante todos sus seres queridos, socios y la prensa. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Sergio y Natalia salieran impunes, riéndose de ella en su propia casa, era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como la cimentación de una lujosa villa. La noche antes de la fiesta, Adriana pasó horas con Diego, repasando cada detalle, cada posible reacción de Sergio y Natalia, cada mirada de los invitados clave. La tensión era impalpable, pero la resolución de Adriana era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de paisajista, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla.
La celebración de sus traidores no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento. Un espectáculo de verdades a todo color. La chispa de la resiliencia se había encendido y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino hacia la verdad y la reivindicación de su honor con un toque de magia química que cambiaría el juego. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Su conexión con su equipo de diseño de jardines, a quienes consideraba su familia profesional, era un pilar fundamental en la fortaleza de Adriana. Aunque no les había revelado la magnitud de la traición, su apoyo incondicional y su creencia en su visión artística eran una fuente constante de inspiración. Adriana sabía que, al exponer a Sergio y Natalia, también protegería su legado y la integridad de su estudio, defendiendo así no solo su honor, sino también los intereses de quienes confiaban en ella y en su negocio, evitando que cualquier sombra de deshonestidad cayera sobre su buen nombre y su reputación impecable en el mundo del paisajismo. El triunfo de Adriana no era solo la presencia en la fiesta o la astucia, sino la reacción química en la piscina, el espectáculo visual irrefutable. Ella conocía a Sergio y Natalia mejor que nadie, sus debilidades, su obsesión por la imagen pública y su miedo al ridículo. Esa información, combinada con el apoyo de Diego y la evidencia visual, se convertiría en un arma letal en sus manos. El plan de Adriana era una sinfonía de movimientos calculados, donde cada nota, cada silencio, cada revelación, estaba diseñada para desmantelar la farsa de Sergio y Natalia de la manera más efectiva posible. La metamorfosis de Adriana, de mujer traicionada a estratega, era completa y aterradora para sus enemigos, transformando su dolor en una obra de arte de precisión. El ambiente festivo de la fiesta se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Adriana. Ella sabía que Sergio y Natalia, con su arrogancia, estarían esperando regodearse en su supuesta victoria en su propia casa. Pero Adriana tenía algo más en mente, una actuación impecable de calma y control. Su vestimenta, su porte, su sonrisa, todo sería parte de la farsa que ella misma orquestaría para engañar a sus adversarios hasta el último momento. Ella no sería la víctima, sino la titiritera, moviendo los hilos de un drama que tendría su punto culminante en el corazón de la celebración. Justo cuando sus traidores se sintieran más seguros de su triunfo y creyeran que habían ganado la partida y que su secreto estaba a salvo del mundo. La estrategia de Adriana implicaba un riesgo calculado, pero ella estaba dispuesta a asumirlo. La vergüenza que Sergio y Natalia le habían infligido y la profanación de su hogar se transformarían en un fuego purificador que la impulsaría a la acción. No se trataba de destruir la vida de ellos, sino de exponer la verdad y de recuperar su propia dignidad y la de todos los que habían sido engañados por su fachada. Su plan no era solo de venganza, sino de justicia, de restablecer el equilibrio moral que había sido tan cruelmente quebrado. Horas antes de la fiesta, Adriana respiró hondo. Su mente estaba clara y su determinación inquebrantable. Estaba lista para asistir a la celebración de sus traidores, no como una invitada, sino como la ejecutora de la verdad, sirviendo un espectáculo inolvidable en su propia piscina. Acto 3. La ascensión estratégica. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La noche de la celebración de lanzamiento del nuevo proyecto inmobiliario de Sergio y el anuncio del estilo de vida de Natalia, el escenario perfecto para el plan de Adriana, había llegado.
El lujoso jardín de la villa en Marbella, diseñado por la propia Adriana, con su impresionante piscina iluminada y la brisa mediterránea acariciando las palmeras, se convirtió en el telón de fondo para una revelación que sacudiría los cimientos de la alta sociedad. Adriana, impecablemente vestida con un diseño elegante que realzaba su figura y su seriedad, apareció en la entrada con una calma sobrenatural que desmentía la vorágine de emociones en su interior. Sus ojos, fijos en Sergio y Natalia, que recibían a los invitados, no mostraban dolor, sino una fría y calculadora determinación. Los asistentes los observaban, ajenos al huracán que estaba a punto de desatar. La presencia de Adriana era magnética, una figura de fortaleza serena, que los observaba a todos, cada amigo, cada socio, con la agudeza de una estratega que anticipaba cada movimiento, cada reacción, cada susurro en su propio territorio. Sergio y Natalia, exultantes y confiados, se paseaban por el jardín, saludando a los invitados más influyentes, sus rostros irradiando una felicidad falsa y una arrogancia descarada. Natalia, con un vestido deslumbrante y una actitud de diva, se aferraba al brazo de Sergio, sonriendo con una suficiencia que rozaba la burla, como si estuviera a punto de reclamar su victoria y su nuevo estatus de socialité. Sergio, por su parte, escudriñaba el lugar, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su jugada maestra había pasado desapercibida. Cuando sus ojos se cruzaron con Adriana, su sonrisa se congeló por un instante. Natalia, al ver a Adriana tan serena, se limitó a una sonrisa forzada, incapaz de comprender la inesperada compostura de la esposa legítima, un giro que no esperaban en su guión perfectamente trazado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Adriana entró en acción de forma sutil pero devastadora. Durante el momento culminante de la noche, después de los discursos iniciales de Sergio sobre el éxito de su proyecto, Natalia, fiel a su rutina y con una sonrisa engreída, anunció a los presentes: y para celebrar este gran éxito y esta noche perfecta, nada mejor que un chapuzón en esta maravillosa piscina. Con un movimiento teatral, se dispuso a lanzarse al agua cristalina. Justo en el instante en que Natalia se impulsó para zambullirse, Adriana, con una elegancia imponente, se acercó al borde de la piscina. No dijo una palabra. Simplemente, con una sonrisa enigmática, activó un pequeño dispositivo remoto que había ocultado en su mano. La sorpresa se transformó en pánico absoluto para Sergio y Natalia, cuando, al momento en que el cuerpo de Natalia rompió la superficie del agua, el líquido transparente de la piscina comenzó a cambiar de color de forma espectacular y dramática. En cuestión de segundos, la piscina, antes de un azul vibrante, se tiñó de un verde fluorescente intenso, casi radiactivo, envolviendo a Natalia en una nube de pigmento brillante. El salón quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía oír el leve chapoteo de Natalia en el agua, seguido de un murmullo atónito que rápidamente se convirtió en risas nerviosas y luego en carcajadas abiertas. Las caras de Sergio y Natalia se desfiguraron en una mezcla de horror, incredulidad y furia, mientras el color delataba la presencia de la amante en el santuario de la esposa, una revelación visual irrefutable. Natalia, cubierta por el pigmento verde, era el centro de todas las miradas, bañada en una luz humillante. El contraataque de Sergio fue frenético y predecible, pero inútil. ¿Qué diablos es esto, Adriana? ¡Apaga esto! ¡Esto es una broma de mal gusto!, gritó, su voz cargada de pánico mientras intentaba desesperadamente acercarse a Natalia y al sistema de filtrado. Pero ya era tarde. El verde brillante de la piscina y la imagen de Natalia, cubierta por él, se habían grabado en la mente de todos los presentes y en las
cámaras de los paparazzi. Natalia, en un intento desesperado por salir del agua y limpiar el pigmento, tropezó, el color intensificándose en su piel y su ropa. «Sergio, haz algo. Maldita sea, me ha arruinado», le espetó en voz alta, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión, en medio del salón y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su unión. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Sergio y Natalia se hundían en su propia trampa de verdades a todo color, los aliados de Adriana, hasta entonces discretos, emergieron para reforzar su posición. Diego Soto, el ingeniero químico, con una sonrisa profesional, se acercó a un grupo de inversionistas y explicó en voz baja: «Este es un pigmento orgánico, no tóxico, que reacciona con ciertos aceites y cremas como las bronceadoras. Es una reacción inofensiva, pero revela la presencia de esos compuestos en el agua. Curioso, ¿no?». Sus palabras, dichas con una calma científica, validaron la sorpresa y fortalecieron la posición de Adriana. La prensa, aprovechando el caos y la explicación técnica, comenzó a tomar fotografías y a hacer preguntas incisivas, asegurándose de que la historia se expandiera más allá del salón y llegara a todos los medios, hundiendo aún más la reputación de los traidores. La situación se volvió insostenible para Sergio. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes constructoras que se encontraban en la fiesta se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Sergio, construida sobre engaños y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban y los murmullos de condena se volvían más fuertes. Natalia, por su parte, al verse completamente humillada y cubierta de un verde intenso, entró en una crisis de histeria, llorando y gritándole a Sergio, acusándolo de haber arruinado su vida y de exponerla al ridículo con su plan fallido. Esta pelea pública, cargada de recriminaciones y lágrimas que ya no engañaban a nadie, expuso la naturaleza volátil y oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible y demostrando que su unión se basaba en la conveniencia y no en el amor ni en el respeto. El rostro de Sergio, antes confiado y lleno de encanto, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror paralizante. La humillación pública, en la fiesta que él mismo había organizado para celebrar su triunfo, era el castigo más temido por él, un hombre obsesionado con las apariencias y el poder. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Sergio directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños. La celebración, que él había planeado usar como el escenario de su ascenso, se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos, con su amante teñida de verde en su propia piscina. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Adriana, observando la escena desde el centro del salón, con una dignidad inquebrantable, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente, sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra acusadora. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos y el espectáculo visual.
irrefutable. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Adriana estaba completa. Ya no era la víctima silenciosa, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa ante los ojos del mundo, reivindicando su honor y demostrando su inteligencia. El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un triángulo amoroso y una traición conyugal, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance. Un caso de invasión de privacidad, humillación y deslealtad profesional. Las apuestas para Adriana eran altísimas. No solo la pérdida de su matrimonio y la traición de su esposo, sino también el riesgo de que su reputación profesional como diseñadora de jardines se viera manchada por el escándalo. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de Diego demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Sergio y Natalia pudieran interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable de la verdad y la integridad. La atmósfera en el lujoso jardín, que antes había sido de glamour y celebración, era ahora un campo de batalla recién ganado para Adriana y un desierto de vergüenza para Sergio y Natalia. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas y de la crueldad que habían mostrado. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Sergio y Natalia, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la paisajista. Adriana, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría con honestidad, integridad y verdadera lealtad, desde la base hasta la cima, como el mejor de sus diseños paisajísticos. El ambiente en el lujoso jardín de la villa en Marbella, que minutos antes vibraba con la autocelebración de Sergio y Natalia, se había transformado en un gélido tribunal público y visual. Los pocos invitados, que aún permanecían paralizados por la magnitud del espectáculo acuático, observaban a Sergio y Natalia con una mezcla de lástima, indignación y un palpable desprecio. El clímax estaba alcanzando su punto más álgido y el aire se cortaba con una tensión que lo hacía casi irrespirable. Los flashes de los periodistas, invitados por Diego y la propia Adriana, se disparaban sin cesar, capturando cada expresión de horror, vergüenza y furia en los rostros de los traidores. En medio del jardín, con la piscina verde como un espejo de su engaño, Sergio y Natalia se veían pequeños y desorientados, su fachada de poder desmoronándose ante los ojos de todos, mientras Adriana, con una calma asombrosa, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección, sin un solo titubeo. Diego Soto, el ingeniero químico, con una elegancia que contrastaba drásticamente con el caos reinante, se acercó al borde de la piscina. Su voz, clara y resonante, se alzó por encima del murmullo general, imponiendo un silencio absoluto. Como el experto en química del agua, quiero aclarar que lo que han presenciado hoy no es un simple accidente ni una broma, comenzó, señalando el agua verde. Es la verdad, documentada de una reacción química diseñada. El pigmento que tiñe la piscina es completamente inofensivo, pero reacciona de forma visible al contacto con ciertas cremas y aceites, como los protectores solares o bronceadores, que la señorita Natalia Vega acostumbra usar. La presencia de este color vibrante es una clara evidencia de que alguien con esas sustancias ha estado, de forma reiterada, en la piscina de la señora Adriana Fuentes. Sus palabras
precisas y concisas, cayeron como martillazos sobre la ya quebrada reputación de la pareja, sellando su destino con un verde escandaloso. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La revelación explosiva no se limitó a las declaraciones de Diego. En ese momento uno de los asistentes, un reconocido periodista del corazón que había sido testigo de la escena, no dudó en tomar el micrófono. «Y si esto no es suficiente», dijo con voz firme, «tengo en mi poder una serie de fotografías que demuestran la presencia recurrente de la señorita Natalia Vega en esta villa durante las ausencias de la señora Fuentes. Fotografías que fueron tomadas por un colega al seguir los rumores de un romance. La evidencia química en la piscina es solo la confirmación visual de lo que muchos ya sospechaban. El sonido de las cámaras de otros periodistas se intensificó, mientras la profundidad del engaño de Sergio y Natalia y la descarada invasión de su hogar resonaban en cada rincón del jardín, revelando la extensión de su manipulación y falta de respeto. Sergio, al verse completamente expuesto por la magnitud de las pruebas químicas y las nuevas revelaciones fotográficas, lanzó un grito ahogado de desesperación. Su rostro contraído por la furia, la incredulidad y un terror abrumador. «Esto es una calumnia. Es falso. Adriana, para esto, por favor», vociferó, intentando desesperadamente correr hacia el periodista para arrebatarle las fotos. Pero ya era tarde. La imagen de Natalia teñida de verde, las palabras de Diego y las acusaciones del periodista se habían grabado en la mente de todos los presentes. Natalia, en un intento desesperado por salir del agua y limpiar el pigmento que la cubría, se volvió contra Sergio con una rabia descontrolada. «Todo esto es por tu culpa. Tú me prometiste que ella no descubriría nada, que tu casa era nuestra», le espetó en voz alta, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión, en medio del jardín y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su unión. La caída de Sergio fue inmediata y fulminante. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes constructoras que se encontraban en la fiesta se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Sergio, construida sobre engaños y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban y los murmullos de condena se volvían más fuertes. Natalia, por su parte, al verse completamente humillada y cubierta de un verde intenso, entró en una crisis de histeria, llorando y gritándole a Sergio, acusándolo de haber arruinado su vida y de exponerla al ridículo con su plan fallido. Esta pelea pública, cargada de recriminaciones y lágrimas que ya no engañaban a nadie, expuso la naturaleza volátil y oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible y demostrando que su unión se basaba en la conveniencia y no en el amor ni en el respeto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El jardín de la villa, que antes había irradiado un falso glamour y una celebración efímera, era ahora un campo de batalla recién ganado para Adriana y un desierto de vergüenza para Sergio y Natalia. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas y de la crueldad que habían mostrado. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Sergio y Natalia, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia
para la paisajista. Adriana, con la mirada en alto y Diego a su lado, sintió una satisfacción profunda, sabiendo que la justicia había sido servida y que su dignidad había sido restaurada ante el mundo. Diego Soto, con su propio honor reivindicado al haber expuesto la verdad científica, se acercó a Adriana y le tendió la mano con una sonrisa de respeto y admiración. «Has sido increíblemente valiente, Adriana. Mi apoyo es incondicional para todo lo que necesites a partir de ahora», dijo con sinceridad, con la mirada de un guerrero satisfecho por la justicia. Un grupo de colegas de Adriana del mundo del paisajismo que habían estado presentes se acercaron para abrazarla y felicitarla. Un coro de apoyo y lealtad que llenó el vacío dejado por el caos. La red de apoyo de Adriana, antes una fortaleza silenciosa, se hizo visible y fuerte, demostrando que no estaba sola en su victoria. La batalla había sido épica y la victoria rotunda, pero el camino hacia la curación emocional y la reconstrucción de su vida apenas comenzaba. La acción de Adriana, aunque dramática y audaz, fue un acto de autodefensa y de afirmación de su propia valía y la de su hogar. Ella no buscó la destrucción gratuita, sino la exposición necesaria de la verdad, para limpiar su nombre y proteger su patrimonio emocional y profesional de una invasión tan vil. La humillación de Sergio y Natalia no fue un fin en sí misma, sino una consecuencia inevitable de sus propias elecciones deshonestas, de su arrogancia y de su creencia de que podían manipular y engañar impunemente a quienes confiaban en ellos. La escena en el jardín, con los traidores acorralados y expuestos en vivo por una verdad visual irrefutable en la propia piscina de Adriana, fue un recordatorio vívido de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra un camino para manifestarse, y que la justicia, aunque pueda tardar, siempre llega, a veces, de la manera más inesperada, servida en bandeja de plata. Aquel momento, de confrontación final y revelación pública, marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de Adriana. Ella había superado el dolor, la traición y la vergüenza, transformándolos en una fuerza inquebrantable y una determinación férrea. Su inteligencia, su coraje y el apoyo incondicional de Diego fueron las armas que la llevaron a una victoria completa. La caída de Sergio y Natalia no era solo su venganza, sino la consecuencia natural de sus acciones, y Adriana emergió de este torbellino como una mujer renovada, libre de las sombras del pasado y lista para construir un futuro glorioso, donde su creatividad, su integridad y su autenticidad serían sus verdaderos guías en la vida y en los negocios, con la promesa de nuevos paisajes por diseñar y horizontes por explorar en su amada Marbella. Las horas que siguieron al caos en la fiesta fueron un torbellino para Adriana, pero un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo sucedido en el evento se extendió como un reguero de pólvora, no solo en Marbella, sino en los medios nacionales e internacionales, gracias a la astucia del periodista contactado por Diego. La imagen de Adriana, de pie, digna y valiente en medio de la traición y la humillación, se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino, especialmente por cómo manejó la situación en su propio hogar. Las consecuencias para Sergio fueron devastadoras. Su reputación como promotor inmobiliario y empresario quedó en ruinas. Sus socios clave retiraron su apoyo y sus negocios se paralizaron, enfrentando múltiples demandas por fraude y manipulación. Natalia, por su parte, se vio marginada en el ámbito de la influencia y social, su imagen de lujo desmoronada y su credibilidad hecha añicos.
El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraban, su imagen, su carrera, su estatus social y cualquier futuro prometedor que creyeron tener juntos. Para Adriana, el desmoronamiento de su matrimonio perfecto fue el inicio de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes recibió incontables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso personas desconocidas que se sentían inspiradas por su historia. Su estudio de diseño de jardines, Oasis Mediterráneo, experimentó un crecimiento exponencial, con nuevos clientes que buscaban no solo su exquisita habilidad para crear paisajes, sino también la historia de su dueña. La prensa, que antes la veía como la víctima, ahora la aclamaba como un icono de fuerza e inteligencia. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó. Y Adriana, con una energía renovada, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su trabajo y en su propia historia de superación, demostrando que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la fortaleza interior, y que un buen diseño siempre perdura. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La cura para Adriana no fue un camino instantáneo, pero sí uno de profunda introspección y crecimiento. Se tomó un tiempo para sí misma, dedicándose a explorar nuevas técnicas de paisajismo y a la meditación, encontrando serenidad en medio del caos. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la autenticidad sobre las apariencias y de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída, sin importar cuán dolorosa sea. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecían, pero no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio parecía imposible para Sergio y Natalia, encontró su camino no para ellos, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del rencor y permitiéndole avanzar con un corazón ligero y una mente clara, lista para nuevos desafíos y proyectos inspiradores, llevando su arte a otro nivel. El futuro de Adriana se abría ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades ilimitadas. Se enfocó en expandir su estudio, estableciendo programas de mentoría para jóvenes diseñadores emergentes que hubieran enfrentado adversidades, compartiendo su experiencia y empoderando a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba, al contrario, la veía como una posibilidad real y deseable. Diego Soto, quien se había mantenido a su lado como un aliado leal y un caballero, comenzó a mostrar una conexión que iba más allá de la venganza compartida. Había un respeto mutuo, una admiración por la fortaleza del otro, que sentaba las bases para una relación basada en la confianza plena, la honestidad y una profunda conexión intelectual, muy diferente a lo que ambos habían experimentado en el pasado. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa, donde su autonomía y su éxito eran su mayor recompensa y su mejor obra de arte, un diseño de vida propio, con un futuro lleno de nuevos paisajes por crear y horizontes por descubrir en su amada Marbella. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.